En 1947, Lydia Sleepy trabajaba en Coat, radio de Albuquerque, en Nuevo México. Recibió una llamada de John McBoyle, el director de la emisora en Roswell. Recuerda que McBoyle le dijo que un objeto volador se había estrellado al norte de Roswell. Según Sleepy, a continuación recibió un mensaje que decía: aquí el FBI. Cese de inmediato todo tipo de comunicación. Roswell. La que fuera una de las ciudades más tranquilas de Nuevo México es ahora el epicentro de múltiples teorías conspiratorias sobre ovnis. Todo empezó hace 70 años, mesurado, y de inmediato capta la atención del presidente Harry Truman. Cuando el caso Roswell llegó al escritorio de Truman, a este le llamó tanto la atención que decidió enviar a uno de sus mejores hombres, el general Nathan Twining, a realizar el informe sobre la investigación del accidente. El general Twining, famoso héroe de guerra y jefe de investigación y desarrollo de las Fuerzas Aéreas, más tarde se convertiría en presidente del Estado Mayor Conjunto. Uno se pregunta, ¿a qué iría Twining allí? Se filtraron unos documentos que se pusieron en entredicho, pero yo creo que son ciertos, que indican que lo que Twining descubrió fue que lo que se accidentó en Roswell no era de este mundo. No era una tecnología de mano de obra humana. El general Nathan Twining, basándose en un estudio oficial, recomendó mantener la investigación en secreto por el bienestar público y, por supuesto, la seguridad nacional. El problema es que el secretismo crea su propio impulso, su propia burocracia, su propio poder, y se va desvaneciendo sin remedio. Cuanto más dure el secreto, menos posibilidades habrá de que revelen lo que quieres. Algunos creen que el secreto se enterró para siempre cuando los militares respondieron de forma oficial a los rumores de Roswell. Uno de los movimientos del presidente Truman para ocultar el accidente de Roswell fue dar instrucciones a sus mejores generales en Washington para que estos instruyeran al general Roger Ramey con el fin de zanjar las historias sobre Roswell. El material, lo que recogieran en Roswell, fue enviado a Wright Field para que el Comando de Material Aéreo lo analizara, pero en el camino pararon en el cuartel general del Roger Ramey, en Texas, y allí se sacaron aquellas fotografías en las que el pobre Jesse Marcel sujeta una especie de globo de papel de aluminio como un bobo, y Ramey, encargado de todo, fue el que le dijo a la prensa que se trataba de un globo meteorológico, que había sido un error. Esa fue la explicación oficial del gobierno sobre Roswell. Un globo meteorológico. Un error perfectamente lógico. Fin de la historia. Pero 30 años después del accidente de Roswell, un militar por fin da un paso adelante y confirma públicamente lo que muchos han sospechado durante décadas. En 1980, el mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia del aeródromo de Roswell, admitió que 30 años atrás le habían pedido que cambiara los restos del ovni accidentado por los restos de un globo de investigación para las fotografías que luego saldrían en la prensa. They had the picture made strictly for the press. Those photos were taken while the actual wreckage was on its way to Wright Field. Para la prensa fue el final de la historia, pero para los ufólogos fue la prueba de una conspiración por parte del gobierno. Este tipo de desinformación puede parecer normal hoy en día, pero es muy significativo. Marca el momento en el que se decide ocultar la verdad sobre los ovnis al mundo. Pero muchos investigadores sugieren que debió haber una justificación legítima para que ocultaran la verdad acerca de Roswell. Estaban en plena Guerra Fría y el ánimo nacional era de intranquilidad y preocupación, y de repente pasó aquello. ¿Qué había pasado? No sabían quiénes podían ser aquellos seres, ni qué intenciones tenían. No se sabía absolutamente nada de ellos, solo que no eran como nosotros, eran unos completos desconocidos. Debemos tener siempre en cuenta que hablamos de un tema de un potencial tremendamente explosivo. Una de las reacciones más comunes es entrar en pánico. Y además, la mayoría de nosotros tenemos nuestra pequeña burbuja de realidad donde todo eso es ajeno. Pero, ¿y si no lo fuera?
entonces cambia tu forma de ver la vida. Creo que durante los primeros años, los encargados de la seguridad nacional seguramente se escudaban diciendo: es mejor que el mundo no sepa nada todavía. Por eso Roswell contiene todas las razones por las que el fenómeno OVNI ha tenido que ser secreto. Tras el caso Roswell, el presidente Truman emitió una serie de directrices que, según muchos, tendían a ocultar otros secretos sobre los ovnis en Estados Unidos. Una de esas cosas fue el Acta de Seguridad Nacional de 1947, que fundaba la CIA, a la que se le permitió involucrarse en la investigación de los ovnis. Además, también combinó las 4 fuerzas militares bajo el mando de un nuevo secretario de Defensa, James Forrestal. Forrestal era un tipo extremadamente inteligente, un hombre con mucha experiencia, que sabía mucho y que soportó un nivel de presión increíble durante la Segunda Guerra Mundial. Washington, D.C., 1947. 2 meses después del caso Roswell, el presidente Truman ordena a su nuevo secretario de Defensa, James Forrestal, la creación de un grupo de elegidos capaces de encargarse del tema OVNI. Este grupo sería, según se dice, el Majestic 12. En un momento dado, se filtra un documento del Majestic 12, que es un escrito del presidente Harry Truman, autorizando a James Forrestal a crear el comité secreto MJ-12. El escrito supuestamente dice: según nuestra reciente conversación sobre este asunto, por la presente queda usted autorizado a proceder con premura, a la par que precaución y bajo su responsabilidad. De aquí en adelante nos referimos a este tema solo como Operación Majestic 12. El Majestic 12 era un grupo de 12 personas entre científicos, militares y oficiales del gobierno que tenía la tarea de reunir material, controlar todo lo relativo a los ovnis, mantenerlo todo en secreto, desinformar y cualquier otra cosa que fuese necesaria. Algunos creen que los miembros del Majestic 12 son los padres fundadores de un gobierno americano en la sombra, una facción ultrasecreta desconocida por la gente. Primero, los miembros del MJ-12 no eran elegidos, sino seleccionados, por lo que no habían cargos públicos ni cosas así. Y creo que es un detalle importante porque lo último que querría un grupo secreto encargado del asunto OVNI es que uno de sus integrantes fuera un oficial público por el simple hecho del evidente conflicto de intereses. Después de todo, tendría que mentir constantemente a su electorado, cosa nada recomendable. Lo que se busca es una negación plausible. Pero los rumores de desacuerdo entre los custodios del secreto de Truman surgen desde el primer momento. Desde el principio del Majestic 12, el secretario de Defensa Forrestal estuvo en contra de mantener el tema OVNI en secreto. Según archivos sobre la investigación, James Forrestal no tardó en enfrentarse al grupo que él mismo había ayudado a crear. Pensaba que la gente tenía derecho a saber, y aquello lo puso en el punto de mira. Supuestamente, a medida que los desacuerdos entre Forrestal y el gobierno en la sombra aumentaban, este comenzó a presentar un comportamiento cada vez más errático. Era un tipo con un gran saber estar, que entre 1947 y 1948 se desata. Fue un periodo de tiempo de mucha tensión. Fueron muchos los que comentaron que la caída en picado de Forrestal era debida a un suceso ocurrido poco después del incidente OVNI de Roswell. 1947, Wright Field. Según ciertos rumores, la base oculta cuerpos extraterrestres recuperados en Roswell. Existen informes sobre una autopsia realizada a cuerpos extraterrestres recogidos en el accidente de Roswell, e incluso se dijo que Forrestal estuvo presente en aquella autopsia. Según un informe, cuando Forrestal tocó el cadáver alienígena en la sala de autopsias, sintió un fuerte zumbido en la cabeza. Y a partir de ese momento, siempre que se acercaba al cuerpo, se le despertaba una intensa migraña. De todos los que conformaban el pequeño grupo allí presente, Forrestal fue el único en experimentar aquello, y muchos creen que la situación le afectó. Y se derrumbó psicológicamente.
Algo le había pasado a James Forrestal. Los que le conocían se preguntaban, ¿pero qué le pasa a Jim? Marzo 1947. Menos de 2 años después de ser nombrado primer secretario de Defensa, James Forrestal presenta su dimisión. Algunos sospechan que el principal temor de los miembros restantes del Majestic 12 sea que sus secretos estén en peligro. Si una de tus personas de confianza deja de serlo, tienes que hacer algo. Es un riesgo de seguridad más allá de lo imaginable. Seguramente por eso lo apartaron. A raíz del tristemente célebre incidente OVNI de Roswell en 1947, surgen las acusaciones de encubrimiento al más alto nivel gubernamental, y muchos creen que aquello fue el catalizador para que el presidente Harry Truman creara grupos gubernamentales secretos como el Majestic 12, ideados para investigar y seguramente también frenar cualquier información referente a los ovnis. Pero según los informes no se puede decir que todo fuera bien, ya que el secretario de Defensa, James Forrestal, entra en conflicto con el grupo que él mismo ayudó a crear. De hecho, se ha dicho que Forrestal era una especie de renegado del Majestic por su desacuerdo con la política de confidencialidad. Parece irónico, pero quien lo creó fue finalmente quien se dio cuenta de que se trataba de algo completamente incontrolable y que ni él mismo iba a ser capaz de dirigir. Pero según testigos, el extraño comportamiento de Forrestal continuó incluso tras su dimisión. Forrestal estaba cada vez más paranoico y más aislado. Incluso llegó a creer que gente de aspecto extranjero le perseguía. Se estaba volviendo inestable, estaba desquiciado, y creo que ese era el verdadero problema, que Jimmy Forrestal no podía confiar en sí mismo. Y aquello era un fenómeno, un asunto que requería un control absoluto. Si una de tus personas de confianza deja de serlo, tienes que hacer algo. Es un riesgo de seguridad más allá de lo imaginable. Seguramente por eso lo terminaron apartando. 5 días después, el exsecretario de Defensa es admitido en el Centro Médico Militar Nacional de Bethesda, Maryland. Forrestal permanece en el hospital durante 1 mes. Su hermano llamó y dijo, mi hermano lleva ahí metido demasiado tiempo. Mañana mismo iré a por él. Pero el hermano de Forrestal acudió al hospital demasiado tarde. Aquella noche, James Forrestal cayó. Se resbaló o alguien le empujó por una ventana desde la 16ª planta del Hospital Militar de Bethesda y murió en el acto. Tras la muerte del exsecretario en aquel hospital, la policía decidió no investigar el suicidio, y en su lugar el director de la Junta Naval de Investigación comunicó que no había ninguna duda de que la muerte de Forrestal había sido debido a un suicidio. Pero había indicios que sugerían una posibilidad algo más siniestra. Lo que no se dijo es que aquella noche no estaba su médico ni ningún enfermero, y que en la parte inferior de la ventana había marcas que sugerían un forcejeo. ¿Cabe la posibilidad de que James Forrestal fuera asesinado por el temor de que revelara los secretos sobre los ovnis que ocultaba el gobierno? Esto sucedió 14 años antes del asesinato de Kennedy. ¿Quién en América iba a cuestionar una investigación realizada por la Marina? Lo que dijeran sería lo único válido para los medios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Nadie lo puso en duda. Después de lo ocurrido, el resto de miembros del Majestic 12 cerraron el pico. Sin embargo, tras la muerte de Forrestal, al gobierno cada vez le era más difícil controlar la cantidad de testimonios sobre avistamientos ovni que llegaban, ya que en los años siguientes su número se disparó. A principios de los años 50, el número de avistamientos se duplicaba cada mes. Uno de esos avistamientos sucedió presuntamente en unas instalaciones militares en Forest, Ohio. Las mismas instalaciones a las que supuestamente fueron llevados los restos encontrados en Roswell en el 47. Base de las Fuerzas Aéreas Wright-Patterson, 1955. Entre los 40 y 50, Norma Gardner trabajó en la división de materiales extraños de Wright-Patterson. En el transcurso de 1 año, Norma catalogaba cerca de 1000 artículos diferentes de accidentes ovni. Ella fotografiaba y etiquetaba cada uno, y un día presenció el traslado de una especie de urnas de una habitación a otra. Urnas en las que había cuerpos alienígenas. Medirían entre 1,20 m y 1,5 m y tenían los ojos rasgados.
Como empleada militar, Norma Gardner está obligada a guardar secreto, pero finalmente decidió romperlo. Es en su lecho de muerte donde acaba confesándolo todo y dice: el tío Sam no podrá hacerme nada cuando esté bajo tierra. Y unos 6 meses después, falleció. La historia de Norma sobre Wright Patterson no es un hecho aislado. En 1966, otro empleado del gobierno, conocido con las iniciales JK, trabaja como especialista en misiles controlados por ordenador dentro del programa Knife, calificado con la máxima seguridad. JK estuvo muchas veces en Wright Patterson, y en una de ellas fue escoltado a uno de los sótanos de la base con un nivel de seguridad que lo hacía prácticamente inaccesible. En el interior de aquellas instalaciones encontró 9 urnas de cristal de 2,5 centímetros de grosor. Estaban iluminadas y pudo ver 9 cadáveres dentro de aquellas urnas. ¿Es la base aérea de Wright Patterson el lugar donde acaban los restos alienígenas recuperados en los accidentes? ¿O al menos será algún tipo de punto oficial de recepción? Según los rumores, las respuestas residen en una sección especial de la base. Siempre se creyó que todos los ovnis, incluso los cuerpos de extraterrestres encontrados, se trasladaban al hangar 18 para ser analizados. De hecho, el difunto senador Barry Goldwater, persona autorizada, intentó interesarse por el material extraterrestre de la base aérea de Wright Patterson. Barry Goldwater fue un senador estadounidense que se postuló para presidente en 1964. Fue muy buen amigo personal del legendario general Curtis LeMay, de las Fuerzas Aéreas. Una vez le preguntó al general LeMay sobre el tema, y como ha contado Goldwater varias veces, fue la única vez que LeMay no se mostró agradable con él, y le contestó: no me vuelvas a preguntar por eso. Nunca se llegó a confirmar la existencia del hangar 18, y hoy en día lo que se dice es que probablemente fuese una ubicación simbólica. Pero existen bastantes informes de testigos presenciales que o bien trabajaron en Wright Patterson o fueron meros visitantes que relatan acontecimientos similares. Y esto hace que nos preguntemos, ¿cuántos alienígenas habrá ocultado el gobierno? ¿Habrán encontrado alguno vivo? Agosto de 1980. Un civil llamado Martin cuenta que su amigo, un coronel de las Fuerzas Aéreas, tiene información sobre extraterrestres vivos ocultos en no podía ser otro lugar, la base aérea de Wright Patterson. Martin y ese coronel se reunieron en varias ocasiones para hablar sobre ovnis y alienígenas, siempre en un tono informal, pero Martin sospechaba que aquel hombre sabía más de lo que decía. La última vez que el coronel habló con Martin, le confiesa que sufre cáncer y que tiene la necesidad de desahogarse. Y ahí es cuando el coronel le cuenta a Martin que hay 2 alienígenas con vida en la base aérea de Wright Patterson. El coronel falleció 3 semanas después de su conversación con Martin. Décadas después del caso Roswell, son incontables las historias en torno al gobierno y personal militar que informan de hallazgos similares. De la existencia de extraterrestres vivos en la base aérea de Wright Patterson. Tras Roswell, comenzó a surgir como un patrón informativo sobre los testigos de avistamientos ovni. El caso más destacado, el que involucraba al secretario de Defensa James Forrestal, concluyó con su dimisión y misteriosa muerte. ¿Pudo ser el primer testigo silenciado a la fuerza? Los hombres de negro están vinculados al fenómeno ovni desde principios de los años 50. Hombres anónimos que empleaban el miedo y la intimidación para silenciar a los supuestos testigos. Sus identidades siguen siendo un misterio. Todos hemos oído hablar de los hombres de negro, un concepto totalmente integrado en la cultura pop. Pero lo cierto es que su verdadera historia es mucho más misteriosa e inquietante que la que se cuenta en las películas. Lo que todos nos preguntamos sobre los hombres de negro es: ¿quiénes son? ¿Para quién trabajan? ¿Por qué aparecen para advertir al testigo de que mantenga silencio acerca de su avistamiento? Aunque su identidad sigue siendo desconocida, informes de su aparición tras un supuesto avistamiento ovni es algo que lleva ocurriendo décadas. Uno de esos informes ilustra hasta dónde serían capaces de llegar. Da igual que sea un general condecorado o alguien normal y corriente, cualquiera podría convertirse en su objetivo.
Luisiana, 1983. Poco después de mudarse a una nueva ciudad, Mike Reynolds mantiene una conversación que cambiará su vida para siempre. Una de las primeras personas que Mike conoce es un comandante de las Fuerzas Aéreas retirado. Conectaron enseguida y el comandante confesó que había trabajado en la sospechosa Área 51 en Nevada. En aquel momento muchos concebían el Área 51 como el centro neurálgico de ingeniería inversa extraterrestre. Claro que el comandante había jurado mantener en secreto el Área 51, pero con los años empezó a albergar serias dudas sobre su trabajo. Ante el interés mostrado por Mike, el comandante se lo contó todo. Mike recibió una ingente cantidad de información clasificada. El comandante le contó que en el Área 51 se ocultaban ovnis y que el ejército llevaba años aplicando ingeniería inversa en su tecnología. Y entonces le cuenta a Mike que ha redactado un manuscrito en el que revela todo. Mike quedó impactado. Era su oportunidad. Ayudaría al comandante a publicar lo que quería y le contarían al mundo la verdad sobre los ovnis. Mike ofrece comprar los derechos de publicación en el acto. Con los derechos del comandante seguros, Mike organiza una serie de apariciones públicas. Mike da una entrevista en una radio local. Pero la noche anterior a la entrevista, el director de la emisora llama a Mike por un perturbador encuentro con un grupo de hombres con traje negro. Aquellos hombres de negro se personaron en la radio y le obligaron a cancelar la entrevista. No se identificaron como representantes de ninguna agencia. Simplemente le dijeron que cancelara la entrevista y en un tono bastante amenazante. La intimidación funcionó y la entrevista fue cancelada. A Mike le inquietó aquella historia, pero no abandonó. Estaba decidido a publicar el libro. Unos días después, Mike se reúne en Houston con un amigo para cerrar la publicación. Mientras se dirige a Houston, Mike se da cuenta de que dos coches negros parecen estar siguiéndole. Era un trayecto de casi 500 kilómetros y cada vez que miraba por el retrovisor, los tenía pegados a los talones. Aquella noche Mike llega a su hotel en Houston, pero antes de que pueda ni siquiera registrarse, es detenido. Se dirigía al hotel para descansar y prepararse para la reunión del día siguiente, cuando dos hombres vestidos de negro aparecieron de la nada. Los hombres no se identificaron. Miraron a Mike a los ojos de forma fría y directa y le dijeron que no publicaría el libro. En muchos de estos encuentros, los hombres de negro son descritos como de un hablar casi robótico, sobrio, conciso y repetitivo. ¿Acaso hay algo no humano en ellos? ¿O es un mecanismo de intimidación psicológica? Pasados unos minutos, los hombres se fueron. Mike se sentía aturdido, no recordaba hablar con ellos ni haber visto cómo se iban. Simplemente desaparecieron. Se registró en el hotel y al rato recordó haber dejado el manuscrito en el maletero del coche. Mike fue al aparcamiento a por el manuscrito. Abrió el maletero y no estaba. Pero fue al darse la vuelta cuando verdaderamente se sorprendió. Los hombres de negro estaban allí, acorralaron a Mike contra su coche y esta vez le dijeron directamente: para de una vez o tu familia sufrirá. Mike decidió aceptar el consejo, abandona el proyecto y se va a casa. Al comandante también debieron amedrentarle porque cuando Mike regresó no pronunció una palabra sobre el manuscrito. Nunca fue publicado por nadie. Pasa cada cierto tiempo y saben cómo presionar a los testigos de manera experta. Aumentan la presión y, como en este caso, amenazan a la familia hasta conseguir lo que quieren. Al final siempre es lo mismo. Hay una autoridad suprema demasiado interesada en negarnos nuestro derecho a saber la verdad sobre la existencia de los ovnis. Me intriga mucho saber hasta dónde llegará todo esto y qué secretos se están protegiendo.
Tras el caso Roswell aparecen infinidad de informaciones que sugieren que la verdad definitiva sobre los ovnis no es tanto que no existan, sino que son un secreto celosamente guardado y controlado de forma agresiva por un círculo interno del poder, formado por burócratas, científicos y militares expertos, que solo responden ante ellos mismos. Pero a lo largo de la década de los 50 estas informaciones son cada vez más difíciles de controlar a medida que aumenta el número de avistamientos. El número de noticias sobre avistamientos se disparó en Estados Unidos. A partir de mayo de 1952 el número se duplica cada mes. En mayo se llega a 79, en agosto se superan los 700. En 1952, otra organización gubernamental llamada Proyecto Libro Azul se crea para estudiar los casos relacionados con objetos volantes no identificados. El general Nathan Twining autoriza un programa llamado Proyecto Libro Azul, que en realidad es el primer estudio de las fuerzas aéreas sobre el fenómeno de los platillos volantes. Pero algunos afirman que el Proyecto Libro Azul es una tapadera, una creación del Majestic 12 con el fin oculto de desacreditar la veracidad de los avistamientos ovni. Si esto fuese cierto, la estrategia pasa su verdadera prueba de fuego con la multitud de avistamientos ovni que suceden en un momento en el estado de Texas. Cleveland, Texas, 2 de noviembre de 1957. Dos trabajadores inmigrantes, Pedro Saucedo y Joe Salaz, informan a la policía de Cleveland de un avistamiento. Pedro y Joe iban en coche a 6 kilómetros y pico al oeste de Cleveland cuando vieron un destello azul junto a la carretera. De repente el motor se para y el vehículo se detiene. Y en aquel momento un extraño objeto se acerca a ellos. When it got near, the lights of my vehicle went out and the motor died. I jumped out and hit dirt because I was afraid. I called to Joe, but he didn't get out. The thing passed directly over me with a great sound and rush of wind. It sounded like thunder, and my vehicle rocked from the blast. I felt a lot of heat. Then I got up and watched it go out of sight towards Leftland. Cuando aquel objeto se alejó del coche, el motor volvió a encenderse. Saucedo llamó inmediatamente a la policía. La persona que respondió fue el oficial A.J. Fowler. El oficial Fowler creyó que era una broma y los ignoró, pero a la hora recibe otra llamada. Un hombre llamado Jim Wheeler conducía a 6 kilómetros al este de Cleveland cuando supuestamente vio un objeto brillante con forma ovalada parado en la carretera, bloqueando el paso. Al igual que Pedro, Wheeler aseguraba que el motor de su coche se detuvo y que cuando se bajó, el objeto se elevó y se apagó. Y de nuevo el coche se encendió al desaparecer el objeto. Primero Pedro y Joe, después Jim Wheeler, y a partir de ahí las llamadas no cesaron. Un matrimonio al noreste de Cleveland, un motorista a casi 18 kilómetros al norte, un estudiante de la escuela tecnológica 16 kilómetros y pico. Las llamadas no paraban. Todos contaban la misma historia. Un extraño objeto en mitad de la carretera, el vehículo se apaga y cuando el objeto se va, vuelve a encenderse. El oficial Fowler alerta a los oficiales de servicio y el sheriff de la zona y uno de sus ayudantes empiezan a atender los testimonios recibidos y a rastrear el objeto. A eso de la 1:30 de la mañana tienen su propio encuentro. Un objeto brillante y alargado cruza la autovía justo delante de ellos. Los oficiales afirman que aquel objeto iluminaba toda la autovía como si fuese el sol. La policía recibió 15 llamadas aquella noche y los testimonios continuaron en los días siguientes. A mí me suena a un EMP en toda regla. Ataque electromagnético. Apaga motores, pero no mata a las personas. No están diciendo que están aquí. Ellos quieren que sepamos que están aquí. Los periódicos locales recogieron la historia que a partir de ahí se extendió por todo el país. Entonces el Proyecto Libro Azul designa a un sargento de las Fuerzas Aéreas para investigarlo. Aquel sargento sabía que esa mañana hubo tormentas en las zonas colindantes y decidió centrarse en eso y anunciar que lo ocurrido había sido un fenómeno llamado esfera luminosa. Como su propio nombre indica, es una esfera de luz que desprende descargas eléctricas y de energía.
similar a las bolas de plasma que venden en las tiendas. Pero no a todos les convencen los descubrimientos oficiales de las fuerzas aéreas. El Dr. J. Allen Hynek era un astrónomo de la Universidad del Noroeste y uno de los científicos expertos con los que contaba el Libro Azul. Tras investigar por su cuenta, confirmó que era imposible que los avistamientos fuesen esferas luminosas. Primero, las esferas luminosas no son muy grandes y en cada avistamiento el objeto era capaz de bloquear la carretera. Y segundo, las esferas luminosas no apagan motores. A pesar de lo que oyera aquel sargento de las fuerzas aéreas, ni llovió ni hubo tormentas por Liberland en el momento de los sucesos. Al parecer, los informes del ejército no recogían toda la realidad del caso. Pero a pesar de las omisiones, el caso se cierra. Y esta famosa historia tejana cobra aún más importancia teniendo en cuenta un hecho ocurrido solo 6 años antes. Lubbock, Texas. 25 de agosto de 1951. 3 científicos de la Universidad Tecnológica de Texas se reúnen una calurosa noche de verano. Se reunieron con el fin de estudiar meteoritos, y mientras observaban el cielo, vieron entre 20 y 30 puntos de luz, del tamaño de platos de mesa, volando en forma de U. Los objetos surcaban el cielo a toda velocidad. Los 3 descartaron al instante que fueran meteoritos, y mientras discutían qué podían ser aquellas luces, apareció otro grupo luminoso similar al anterior. Los científicos se dirigen a las fuerzas aéreas, pero la respuesta fue que no tenían noticias de que aquella noche algo surcara el cielo de Texas, así que decidieron ir a la prensa local. Una vez que los periódicos publicaron su historia, multitud de testigos acudieron para contar experiencias similares. Luces grandes y muy brillantes que atraviesan el cielo en forma de boomerang y en completo silencio. Aquel tipo de avistamientos se volvieron de lo más común de agosto a noviembre de 1951. Los científicos decidieron ir más allá e idear una nueva manera de observar el cielo. Ya eran cientos los que habían visto las luces e incluso ocurrían hasta 3 vuelos en una misma noche. Pero la noche del 30 de agosto, las luces de Lubbock desvelaron un nuevo suceso. Un estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas llamado Carl Hart Jr. intentó fotografiar las luces. Las presenció hasta 2 veces aquella noche, una a las 5:30 y la otra a las 10:30, y las inmortalizó con su cámara de 35 milímetros. Las fotos mostraban un conjunto de entre 18 y 20 luces surcando el cielo en forma de boomerang. Los periódicos locales las publicaron y a partir de ahí comenzaron a circular por todo el país. De crío, una de las primeras fotos que vi relacionada con el tema OVNI fue la de las luces de Lubbock. Me pareció alucinante. Finalmente, las fuerzas aéreas consiguieron las fotos y se las entregaron al capitán Edward Ruppelt. Edward Ruppelt era un capitán de las Fuerzas Aéreas conocido por ser la cabeza visible del proyecto Libro Azul. Las Fuerzas Aéreas ya tenían investigadores en activo para analizar ovnis en 1947. Primero fue el Project Sign, que funcionó hasta 1949. Luego el Project Grudge. Y en 1952 nació el proyecto Libro Azul. El capitán Ruppelt, que trabaja en ese momento en el Project Grudge, viaja a Lubbock para investigar un poco más allá. Se encuentra con un residente que le cuenta que una noche vio cómo la luz de las nuevas farolas se reflejaba en el vientre de los pájaros que pasaban. Aquel fue el relato idóneo para explicar los avistamientos como fenómenos naturales, y así lo hicieron. La declaración relataba que el destello que desprendía la nueva iluminación urbana de la zona se reflejaba en el vientre de las aves que pasaban. Caso cerrado. Con el fin de probar esta teoría, un fotógrafo de un periódico local intenta recrear las fotos de Hart utilizando una bandada de chorlitos que surcó aquella noche el cielo de la ciudad. Pero las fotos que consigue nada tienen que ver con las de Hart. El reflejo sobre el vientre de los pájaros es muy tenue. Un miembro de la Federal Wildlife Game también descartó que aquellos pájaros fueran la causa de los avistamientos. Las aves volaban a 80 kilómetros por hora, mucho más lentas que las luces, por no mencionar que los pájaros hacen ruido.
Los habitantes de Lubbock no están satisfechos con los hallazgos de las fuerzas aéreas y exigen respuestas. Pero lo único que logran es darse contra un muro. Y hasta hoy, que sigue sin haber una explicación real de la existencia de aquellas luces ni de su origen. Entre negaciones por parte del gobierno y secretismo en torno a los testigos, pasan 70 años llenos de historias de informaciones sobre avistamientos ovni y sus subsiguientes desmentidos. Pero casi 20 años después del caso Roswell, y a más de 2.700 kilómetros de allí, ocurre otro accidente. Esta vez con todo un pueblo como testigo. Todo esto llevó a que el gobierno supuestamente intentara reescribir la historia. Otra vez. 5 de diciembre de 1965, Kecksburg, Pensilvania. Docenas de testigos informan del avistamiento de un ovni que surca los cielos de Canadá, Michigan y Ohio. La Administración Federal de Aviación también comunica estos avistamientos de la mano de 23 pilotos. Finalmente, los habitantes de Kecksburg, Pensilvania, son los que ven cómo aquel objeto en llamas cruza el cielo hasta estrellarse en el bosque. Lo que describen los habitantes de la zona es que vieron una bola de fuego que de repente cambió el rumbo y se estrelló en el bosque. Muchos se dirigieron rápidamente al bosque y fueron los primeros en llegar. Un par de chicos lo describieron como algo enorme, en forma de bellota, incrustado en la tierra, con un anillo exterior en el que había grabados algo similar a jeroglíficos egipcios. En medio de aquello, un periodista local, John Murphy, inmortaliza la escena con su cámara. John Murphy era reportero y director de noticias de una emisora de radio de la zona de Greensburg, Pensilvania. Y mientras el suceso ocurre, él lo fotografía todo. Mientras John Murphy merodea por allí sacando fotos, un militar se acerca y le dice: esto es ahora un área restringida, así que les ordeno que salgan de ahí. Les confiscaron la cámara y le dijeron a todos que salieran de la parcela. Echaron a todo el mundo de la zona y entonces entraron los vehículos militares. Esta pequeña localidad está a pocos kilómetros de donde vivo. Había docenas de personas en la calle. El ejército trajo una plataforma y en cuanto rescataron el objeto, se fueron. El informe oficial por parte del gobierno sobre este incidente relata que fueron solamente 3 miembros del ejército los enviados a investigar la escena. El incidente en Kecksburg en 1965 es el ejemplo perfecto de estas diferencias entre lo que sucedió oficialmente y lo que sucedió realmente. Que 3 personas acudieron a investigar. Eso es lo único que se redacta. Lo que todos los habitantes de Kecksburg saben es que una ingente cantidad de personas militares de diferentes categorías, seguramente más de 100 personas externas, entraron, peinaron el bosque y aislaron la zona del público. Y sin embargo, lo interesante es que los servicios militares no reconocen de manera oficial que hicieron todo ese tipo de cosas. Pensadlo. Ves que sucede algo con tus propios ojos y sabes que cientos de militares acudieron a una pequeña localidad. Sin embargo, el gobierno lo niega todo rotundamente. Y ver de primera mano cómo funcionan estos encubrimientos despierta el hambre de verdad. La ciudad quedó inmersa en una espiral de rumores y sin saber qué estaba pasando. En Kecksburg no cesan los rumores sobre el misterioso objeto que se estrella en el bosque, y John Murphy, el reportero que acude al lugar, decide ponerse a investigar. Pero la historia oficial termina aquí, con las autoridades negando que hubiera algún ovni involucrado. El comunicado oficial a la prensa fue que el objeto caído era un meteorito, pero no fue recuperado ningún fragmento de meteorito in situ. Para mí, el caso Kecksburg es importante porque implicó el aterrizaje o accidente de un objeto físico. Eso significa que hubo un objeto en sí que fue retirado por los militares y llevado a algún lugar. Y tampoco hay tantos casos de ovnis que involucren algo físico como ocurre en este en particular. Todo esto hace que John Murphy y otros testigos se pregunten: ¿qué pasa con las pruebas? De forma que el hecho de que todas estas personas presenciaran cómo cayó aquel objeto, incluso algunos lo vieron accidentado en el bosque y otros sobre la plataforma en el camión militar, prueba rotundamente que aquello existió
y que el gobierno estadounidense lo oculta en algún lugar. Por lo que existe una tremenda contradicción entre lo que es la línea oficial de información y lo que realmente sucedió. Tras la historia del ovni accidentado en Kecksburg, Pensilvania, en 1965, el ejército se apropió del ovni y como consecuencia acabó con cualquier tipo de prueba. Hasta que un reportero amenaza con destapar lo que oculta el gobierno. 1965, John Murphy comienza a reunir pruebas del accidente de Kecksburg. John Murphy decide hacer un documental de radio y para ello habla con todos los testigos de aquella noche con el fin de reunir todas las piezas de la historia. El reportero cree que lo contado por el gobierno se contradice totalmente con los testimonios de los testigos. Inmediatamente Murphy se da cuenta de algo, y es la considerable similitud que existe entre los diferentes testimonios de los testigos de aquella noche. Aquel no fue un platillo volante al uso. Al parecer era un tipo muy específico y con detalles inusuales. John Murphy siente que está a punto de descubrir algo. Deposita todas sus energías en aquella retransmisión y le dice a todos sus amigos que ha descubierto algo grande. Realiza una investigación exhaustiva y va a revelar sus hallazgos al mundo, pero de repente las cosas toman un mal cariz. Y aquella noche, un rato antes de que el documental saliera al aire, John Murphy recibe una visita inesperada. Aparecieron dos hombres en la emisora de radio que no se identificaron ni como militares, ni como policías, ni como ningún otro cargo oficial. Murphy nunca reveló lo que aquellos hombres le dijeron, pero le convencieron de que lo mejor para él era guardar silencio. Luego confiscaron las grabaciones y todas las pruebas obtenidas. Murphy se vio obligado a reestructurar su documental, y lo que emitió es un escalofriante testimonio sobre lo que a aquellos visitantes le había intimidado. El documental que sale al aire simplemente informa de una posible lluvia de meteoritos. No presenta nuevas pruebas, no hace referencia al ejército y tampoco menciona ningún ovni. Acaba totalmente devastado. Tras poner todo su corazón y su alma en aquella investigación capaz de cambiar el mundo, se lo arrebatan todo en el último minuto. Pierde su trabajo y pasa los siguientes 3 años completamente abatido, hasta que decide hacer algo al respecto. En 1967, Murphy termina confesándole a un amigo su deseo de reabrir la investigación inicial. John Murphy finalmente se convence de que esta historia debe ser contada, y al parecer considera que ya no corre peligro. Pero se equivoca. 2 días después de decidir retomar su investigación del accidente en Kecksburg, John Murphy cruza la calle y es atropellado por un conductor que se da a la fuga. Conductor que nunca llegaría a encontrarse. Es imposible afirmar de forma categórica que fuese asesinado por lo que sabía de Kecksburg y para evitar que revelara su información. Pero sin duda llama la atención. John Murphy no es la primera persona que trata de hablar del tema y muere en misteriosas circunstancias. Cánceres fulminantes, accidentes de tráfico, suicidios. Gente con una esperanza de vida normal que desapareció de forma repentina. James E. McDonald testificó ante el Congreso 2 veces y finalmente acabó suicidándose. John Mark es atropellado por un coche. John Murphy, del caso Kecksburg, atropellado por un coche. Y hay muchos más. Todos los investigadores de OVNI sufren una muerte prematura. Estas misteriosas y en ocasiones mortales circunstancias llevan a pensar si de verdad hay un programa ideado para eliminar toda la información referente a los ovnis. Son infinitos los informes que confirman la existencia de una autoridad clandestina asignada para controlar los secretos extraterrestres del país. Tras el incidente Roswell y los múltiples avistamientos públicos, el gobierno crea el proyecto Libro Azul para que las fuerzas aéreas investiguen el tema OVNI.
Pero algunos creen que el verdadero objetivo de Proyecto Libro Azul era suprimir cualquier tipo de información sobre extraterrestres. El oficial de las Fuerzas Aéreas, Edward Ruppel, dirigía el Proyecto Libro Azul en aquel momento, y hubo un gran debate. ¿Tomamos medidas drásticas y contamos públicamente que no hay nada? ¿O confesamos y decimos, ha ocurrido esto y estamos haciendo lo posible por afrontarlo? Y claramente optaron por tomar medidas drásticas. En uno de los casos más famosos de Proyecto Libro Azul, todo un pueblo informa de un avistamiento ovni solo para experimentar el rápido encubrimiento que se da. ...14 de marzo de 1966... El departamento del sheriff del condado de Washtenaw, Michigan, comienza a recibir testimonios de una actividad aérea inusual. Los testigos de aquellos avistamientos en Michigan relatan datos increíbles. El pueblo acudió a los oficiales de policía Bifford Burrow y John Forster para relatar que habían visto objetos con forma de platillo en el cielo. Los oficiales atendieron todas las llamadas y pronto vivieron la experiencia de primera mano. These objects could move at fantastic speeds. We have no idea what these objects were or where they could have come from. This is the strangest thing that we have ever witnessed. La policía recibió llamadas de 3 condados cercanos. Todos vieron la actividad, pero nadie sabía qué era. Los informes continuaron durante 6 o 7 días. Los informes culminan con multitud de avistamientos de un ovni aterrizando en un pantano de la zona. El 20 de marzo, Frank Manor, su familia y unos amigos ven un objeto con forma de cúpula, con un patrón acolchado, con una luz en el centro y otras alrededor de sus bordes, aterrizando en un pantano. Manor y su hijo entran en el pantano para ver el ovni. Pronto les siguen los agentes del sheriff. Existe un relato de un tipo llamado Manor que busca con su hijo un ovni en un pantano. Y de repente el ovni se eleva lentamente y sale disparado. Los agentes también fueron testigos de aquel ovni en el pantano y se quedaron sorprendidos de su maniobrabilidad. Las autoridades locales informaron del avistamiento a las fuerzas aéreas. ¿Y qué hicieron las fuerzas aéreas? Enviar a su principal asesor científico, el astrónomo J. Allen Hynek, a Michigan para dar una conferencia de prensa. El Dr. Hynek dirige la investigación y presenta de forma pública una controvertida conclusión. Hynek aparece frente a la cámara con multitud de micrófonos delante y dice: bueno, parece que se trata de algún tipo de materia vegetal en descomposición de la zona pantanosa capaz de crear una especie de ilusión óptica. Por ejemplo, gas del pantano. ¡Gas del pantano! Hay que tener en cuenta que los avistamientos fueron presenciados por muchas personas en múltiples condados y en días diferentes. Y el experto del gobierno dice con total tranquilidad que se trata de una alucinación. Aquello ya fue demasiado para los medios, y el gas del pantano se convirtió en una gran broma. El trabajo del Dr. Hynek en el proyecto Libro Azul resulta en muchos aspectos razonable, pero en otros no tanto. Es el clamor popular surgido a partir del caso Michigan lo que hace que muchos comiencen a dudar de qué esconde la investigación. En realidad, lo que creo es que con el tiempo, Hynek comenzó a preguntarse: ¿estoy del lado correcto en este asunto? La verdad es que llevaba años haciendo el trabajo a las fuerzas aéreas para desacreditar los avistamientos, y ahora de repente sus argumentos para este caso le hacen parecer un tonto. La explicación oficial no es aceptada por el congresista local de Michigan y futuro presidente Gerald Ford. Tras los avistamientos de Michigan, Gerald Ford, congresista por Michigan en aquel momento, se mostró firme en que la explicación dada por las fuerzas aéreas era insuficiente. Llegó a proponer la creación de una comisión del Congreso. Quería que las personas fueran citadas y declarasen bajo juramento. Por primera vez había un funcionario gubernamental de alto nivel formulando una petición para que se desvelaran los secretos. En respuesta a las demandas de Ford, se crea un comité oficial para evaluar la efectividad de Proyecto Libro Azul y la investigación sobre ovnis del gobierno.
Y fue en aquel momento cuando trajeron a Edward Condon de la Universidad de Colorado para hacer lo que parecía ser una evaluación de Proyecto Libro Azul de Estados Unidos. Pero la realidad es que era una manera de cancelar el programa. El problema con este informe es que Condon fue parcial desde el principio. Solo hay que ver lo que dijo ante una reunión científica el 25 de enero. Cito literal: los objetos voladores no identificados no son asunto de las fuerzas aéreas. Me veo en la obligación de recomendarle al gobierno que no se involucre en este asunto. Mi postura actual es que no hay nada, pero se supone que no tengo que llegar a esa conclusión hasta dentro de un año. Pero cerrar el capítulo del proyecto Libro Azul no hace que cese la participación del gobierno en el tema OVNI. Muchos creen que el plan secreto para ocultar la verdad sobre el fenómeno extraterrestre sigue intacto. El gobierno federal les dirá exactamente lo que quieren escuchar. No creo que le tengan miedo a nada. Buscan tener el control. Y el gobierno quiere que esa información no salga. Existe una historia destacable de un encuentro, en la que hay aviones militares y ovnis implicados. Y como se vio en el caso Roswell, en cuanto el ejército se involucra en un supuesto encuentro, es muy probable que nunca se sepa la verdad. En 1978 trabajé en la base McGuire de las Fuerzas Aéreas, en la 21ª División como subdirector de inteligencia. Y el 18 de enero de 1978 conduje hasta la base y me fijé que a la derecha había varios camiones accidentados y las luces de la pista apagadas. El sargento que estaba en ese momento en el puesto de mando me dijo que habían encontrado un extraterrestre al final de la pista y que un policía militar le había disparado. 18 de enero de 1978. Algún lugar entre Fort Dix y la base de las Fuerzas Aéreas McGuire. Un radar de Fort Dix captó un objeto no identificado entre su ubicación y la de la base McGuire. Un oficial de la policía militar patrulla por fuera de la base cuando ve un enorme objeto sobre la carretera. Detiene el vehículo y comunica por radio lo que está viendo. Está mirando al frente mientras cae la nieve y trata de explicarle a quien está al otro lado cómo es la nave. Pero justo en mitad de la frase, la radio se apaga. El oficial mira hacia arriba y entonces ve lo inimaginable. Ve una pequeña figura en la sombra que describe diciendo que tenía una cabeza alargada, particularmente grande, brazos largos y cuerpo esbelto. Aquella criatura estaba parada frente al coche. El oficial entra en pánico. Era un hombre al que se le había encomendado proteger la base. Es un hombre armado que tiene frente a él un monstruo que sale corriendo. ¿Y qué hace? Pues probablemente lo que otros muchos hubiesen hecho: disparar a aquella cosa. Decide regresar al coche y comprueba que la radio vuelve a funcionar y comunica que acaba de dispararle a una criatura extraña que se dirige a la base McGuire. El oficial de policía conduce hasta la puerta de la base de las Fuerzas Aéreas de McGuire. Allí le dicen que espere. El sargento Jeffrey Morse de la base McGuire es llamado a la entrada para reunirse con el oficial de Fort Dix y comentar el incidente. El oficial estaba conmocionado. Le dice a Morse que había disparado contra la extraña criatura, pero que se escapó y saltó al otro lado de la valla. El sargento Morse le dice que ellos se encargarían. Morse debió de pensar que aquel oficial de policía estaba loco, pero se llevaría una gran sorpresa. Morse, con otro militar, acude a la zona donde supuestamente la entidad había trepado la valla. Y al final de la pista, ven una criatura muerta con una cabeza grande y un cuerpo esbelto. El sargento no puede creer lo que ve. Informa de que el olor es tan pestilente que tiene que retroceder varios pasos para poder respirar. Redacta un informe y en cuestión de horas, las fuerzas aéreas toman el control de la situación.
La AFOSI es la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas e informa directamente a la Oficina de Seguridad. Técnicamente significa que proporcionan investigaciones independientes fuera de la cadena de mando militar tradicional. El sargento Morse se sorprende al ver cómo el equipo militar actúa frente al incidente porque parecía que no fuera el primer encuentro que tenían. El sargento Morse no solo es interrogado, también es amenazado. Morse fue interrogado durante varios días y le advirtieron de que mantuviera la boca cerrada o de lo contrario. Por muy increíble que suene la historia, es corroborada por George Filer, designado para investigar el incidente. Mientras investigaba el caso, entrevisté al sargento Jeff Morse, que aseguraba haber estado en el lugar donde encontraron al ET. Un par de días después, estaba volando rumbo a Okinawa. Fue más o menos un arresto y estuvo retenido por un tiempo durante el que probablemente le hicieron pasar algún mal rato. Visto ahora, lo que le ocurrió a Jeffrey Morse después de todo aquello refleja, básicamente, cómo el personal militar maneja diferentes estándares frente a un oficial de policía. Una cosa es que un policía de una localidad pequeña quede en ridículo, pero si eres militar y hablas de todo esto en privado, irán detrás de ti. Es como si los militares pensaran por sus experiencias anteriores que si se elimina el testigo, los medios tendrán pistas que seguir. Si este es el nuevo protocolo militar, ¿hasta cuándo podrán mantener al público en la ignorancia? Cuando los soldados se encuentran en primera línea haciendo frente a un ataque enemigo, no hay tiempo para nada, solo para la acción. Pero ni el soldado más especializado podría entrenarse para enfrentar un agresivo ataque alienígena. 15 de junio de 1968, zona desmilitarizada entre el norte y sur de Vietnam. Este incidente ocurrió en plena guerra de Vietnam. Aquella noche el teniente Pete Snyder y la tripulación estadounidense del patrullero PCF-12 vigilan cerca de Quah Viet. Aproximadamente a las 12 de la noche, Snyder recibe una inquietante llamada de otro patrullero cercano, el PCF-19, que está al mando del teniente Davis. Davis informa que están siendo atacados por objetos no identificados, posiblemente helicópteros enemigos. En aquel momento los vietnamitas no tenían helicópteros. El término helicóptero enemigo era un código secreto militar para referirse a los ovnis. La embarcación del teniente Snyder avanza a toda velocidad hacia la ubicación del teniente Davis. A medida que se acercan, Snyder y su tripulación ven dos ovnis rodeados por un extraño resplandor que se ciernen sobre el patrullero de Davis. De repente, un destello de luz y una explosión. Y el barco queda completamente destruido. Vuela por los aires. Entonces los ovnis salen volando mar adentro y desaparecen. ¿Os lo imagináis? Estar en medio de una zona de guerra, enfrentando fuego enemigo, y algo tan increíble como un ovni entra en juego y destruye tu patrullera. La embarcación de Snyder permaneció en alerta porque los ovnis podían regresar en cualquier momento. La Marina les ordenó que continuaran patrullando río arriba y que se adentraran en la zona desmilitarizada. La única luz con la que cuentan es la de una luna parcial. Patrullan en silencio, sin radio. De repente, Jeff Steffes, el encargado de los motores, divisa dos aeronaves flotando a vapor y a estribor de la embarcación. El teniente Snyder se da cuenta de que son los mismos ovnis que acaban de destruir el patrullero de Davis. Mientras los ovnis se acercan, Snyder decide proteger su patrullero y a su tripulación. Ordena que todos estén en cubierta y les hagan frente. La tripulación dispara a las naves, pero estas ni se inmutan y siguen acercándose. La embarcación de Snyder recibe un fuerte ataque alienígena. El teniente Snyder acelera y zigzaguea con la patrullera intentando esquivar el ataque de las aeronaves. La tripulación sigue disparando a las aeronaves mientras la patrullera intenta huir a toda velocidad.
Steffes, el encargado de motores, dispone de más claridad para ver los ovnis y los describe como de forma redondeada y una cabina de observación donde al parecer van dos tripulantes. Lo extraño es que no consiguen ver ningún arma. El teniente Snyder, temiendo que podía ser lo siguiente, decide regresar con su patrullera al mar de China, donde está establecida la flota naval estadounidense. Los ovnis continúan persiguiéndoles y a Snyder apenas le queda munición ni combustible. Y en la radio no dejaban de recibir informaciones sobre avistamientos de objetos no identificados. ¿Podrían estas extrañas naves ser una nueva arma secreta proporcionada por China o la Unión Soviética para ayudar a Vietnam del Norte? El ejército estaba interesado en ellos porque tenían capacidades muy superiores a las nuestras y querían conocer su tecnología y a quién pertenecía. Totalmente ajeno a lo que se estaba enfrentando, el ejército de Estados Unidos entra en acción. A las 3:20, unos Phantom F-4 despegan de Da Nang para ayudar a la patrullera. Pronto los Phantom F-4 comienzan a perseguir a los ovnis. Los dos ovnis que atacaron el barco de Snyder se alejan a toda velocidad y se dirigen río abajo rumbo al mar de China. Mientras tanto, un buque aliado de la Armada Real Australiana, el Hobart, que también se encuentra en el mar de China, informa del avistamiento de 30 extrañas luces que se están acercando a su barco. El comandante del Hobart comunica que dos ovnis se están acercando a su barco. Podrían ser los mismos que habían atacado a Snyder. Los cazas a reacción de la Marina estadounidense continúan persiguiendo a los dos ovnis. Los Phantom F-4 dispararon varios misiles cuando las naves sobrevolaban el Hobart. En cuanto los aviones dispararon los misiles, las naves desaparecieron. Así de simple, se esfumaron. La amenaza para el Hobart y la flota estadounidense parece haber terminado. Los reactores regresan a Da Nang y vuelve la calma a la zona desmilitarizada. Los ovnis han desaparecido y la Marina evalúa el daño. Aquella no fue una batalla normal. De hecho, las ráfagas de artillería que los ovnis dispararon a Snyder fueron las mismas que Snyder les disparó a ellos. Fue alucinante. Aquel patrullero descubrió que estaba siendo atacado con la misma artillería que había empleado. No tiene ningún sentido. ¿Podría ser aquello simplemente un caso de fuego amigo traído por un radar defectuoso o fatiga de combate? ¿O fue aquel incidente un ejemplo de que los ovnis son capaces de poner nuestras armas en nuestra contra? Estuve en las fuerzas aéreas desde 1958 al 78. En Vietnam informaba al general George East Brown todas las mañanas. Recibíamos muchos informes de aviones no identificados y se hablaba de un campo de fuerza alrededor de los ovnis que era lo que les permitía devolver el ataque. Si esto fuese cierto, ¿cómo podrían los soldados defenderse de aquellas naves? ¿Y qué pasaría si aquellos ovnis regresaran para volver a atacar? Mar de China, Vietnam. El Hobart continúa patrullando cerca de la isla de Tiger. El cielo y el mar están inquietantemente tranquilos, sin indicios de la presencia de ovnis o aviones enemigos. Justo antes del amanecer, un misil salido de la nada y sin aviso previo impacta contra el costado del Hobart y mata al marinero australiano R.J. Butterworth y hiere a 2 marineros más. La tripulación del Hobart corre a sus puestos de combate y divisa 2 ovnis a estribor. Pero antes de que puedan responder, reciben el impacto de 2 misiles más que acaban con el electricista jefe. Los misiles penetran en la estructura de la nave causando graves daños. Los supervivientes del Hobart lograron ver las naves antes de que desaparecieran, y la descripción coincide con la de los ovnis que atacaron a Snyder aquella tarde. Fue una locura. En medio de la guerra de Vietnam, 2 barcos son alcanzados por 2 ovnis y otro patrullero consigue escapar con graves daños. Pero por alguna razón aquellas naves parecían estar cumpliendo una misión. Pero los incidentes ovni continuaron.
Alrededor de una semana después del incidente Hobart, un periódico australiano publica que los radares situados 8 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada continuaban emitiendo información sobre ovnis. Este fue el sexto desde el ataque al Hobart y los patrulleros vigilaron la zona hasta septiembre de ese año. La Marina estadounidense y la Marina Real australiana inician una investigación oficial. La investigación sobre el incidente Hobart revela que un fragmento de los misiles disparados contra el patrullero tenía un número de serie que se podía rastrear. Ese número les lleva a los misiles que los Phantom F-4 habían disparado, los mismos que habían salido de la base aérea de Da Nang la noche anterior. El informe oficial presentado sobre el incidente Hobart concluye que se trató de un caso de fuego amigo. Y pensarás, muy bien, caso cerrado. Un Phantom F-4 disparó al objetivo equivocado. Pero los hechos no están tan claros. Los Phantom F-4 regresaron a la base de Da Nang justo después del encuentro con los ovnis, mucho antes de que el misil alcanzara el Hobart. Años más tarde, un general se descolgó con una declaración sorprendente. El general Brown dijo, los ovnis fueron vistos en la zona desmilitarizada en 1968 y el resultado fue una brutal batalla. Y un barco australiano recibió un impacto sin enemigo a la vista. Según la declaración del general Brown, ese encuentro en la zona desmilitarizada probablemente fue el más importante durante la guerra de Vietnam. En esos dos incidentes en Vietnam se vieron ovnis que parecían tener la capacidad de atacarnos con nuestras propias armas. Esos patrulleros se atacaron a ellos mismos. ¿Cómo te defiendes de eso? Me produce escalofríos pensar que estudian nuestras tácticas bélicas como nosotros estudiábamos los carros de combate egipcios. No es una sorpresa que les interesaran esas cosas. El incidente con aquellos ovnis en Vietnam obliga al ejército estadounidense a repensar su estrategia con respecto a los extraterrestres. Y aquí está lo interesante de aquellos encuentros. Tras lo ocurrido, el mando estadounidense ordenó a sus pilotos no disparar contra ningún ovni. No querían ningún otro accidente mortal. Las órdenes entonces fueron que no nos enfrentásemos a los ovnis ni tratásemos de derribarlos. De hecho, pude hablar con varios controladores aéreos y me dijeron que debían avisar cada vez que uno de nuestros aviones viera un ovni para desviarlo. En otras palabras, evitar cualquier tipo de conflicto. Creían que era importante mantenerse tan alejados de ellos como fuera posible. Que el poder militar más potente a escala mundial se sienta humillado por aquellos eventos hace que nos preguntemos qué ocurre realmente y cómo ellos lo perciben. Si el gobierno crea nuevos protocolos para tratar el tema ovni, ¿por qué en ocasiones llegan tan lejos para ocultar su existencia? Lo normal es que no puedan volver a meter al genio en la lámpara, pero eso es justo lo que intentaron hacer. Desde Roswell han sido muchos los autores que han creído en una conspiración en torno a los ovnis por parte del gobierno con el fin de ocultar el tema. Pero más de medio siglo después, un hombre decide sacar a la luz las verdades que el gobierno continúa ocultando. Londres, 2001. El administrador de sistemas Gary McKinnon está en su casa intentando hackear los ordenadores de la NASA. Cree que esos archivos guardan auténticos secretos, secretos a los que se supone no debe tener acceso. A Gary McKinnon le fascinaban los ovnis y estaba convencido de que se ocultaba algo. Por eso, en su tiempo libre, intentaba introducirse en sitios web y bases de datos militares estadounidenses en busca de información relacionada con el tema. McKinnon comienza a investigar motivado por el testimonio de una antigua empleada de la NASA. McKinnon buscaba información que confirmara el testimonio de la ex empleada de la NASA, Donna Hare, quien afirma haber visto fotos en el laboratorio fotográfico de la NASA que incluían ovnis. Según ella, la NASA tenía el protocolo de eliminar los ovnis antes de mostrar las fotos públicamente. A miles de kilómetros de distancia, McKinnon emplea su ordenador para comprobar que existen esas fotos de ovnis. I used various network commands to strip out the machines that were in Building 8 and got onto those.
Y un día consiguió conectar con el sitio web del Mando Espacial de los Estados Unidos y se metió. And the very first one I was on, literally had what she said. I can't remember if it was filtered and raw, processed and unprocessed, but it was definitely folders whereby there was a transformation in the data taking place between one and the other. Una de las cosas, tal vez la clave, que Gary McKinnon afirmó haber visto fue una serie de carpetas con imágenes de la NASA filtradas y sin filtrar. Y las fotografías sin filtrar, según contó, eran imágenes extraídas de misiones de la NASA en las que se veían ovnis con diseños realmente extraordinarios. Y las imágenes filtradas resultaban ser las mismas, pero habían eliminado las naves, absolutamente todas. Pero los hallazgos de Gary McKinnon no acabaron ahí. Cuando McKinnon hackeó la NASA, encontró una foto en alta definición de una nave con forma de cigarro sobre el hemisferio norte. And you had the Earth's hemisphere, doing about 2/3 of the screen. And then halfway between the top of the hemisphere and the bottom of the picture, there was a classic sort of cigar-shaped object. Según McKinnon sigue asaltando archivos, descubre algo aún más peligroso. Afirmó haber visto una tabla con el listado de los datos militares que indican los activos espaciales que actualmente están puestos en órbita. Gary encontró evidencias de naves espaciales estadounidenses no terrestres. There was an Excel spreadsheet. The title was non-terrestrial officers. Then it had names, ranks, and the other thing was a list of ship-to-ship and fleet-to-fleet transfers. Now, bear in mind, fleet-to-fleet, so multiple ships, of materials. And these ships weren't, US Navy ships. ¿Es posible que Gary McKinnon consiguiera pruebas de la existencia de una flota de naves espaciales dentro de un programa de armas espaciales de alto secreto? Siempre hubo rumores de un programa militar secreto, y de repente McKinnon afirmaba haber encontrado pruebas de su existencia. Muchos creen que la flota espacial que McKinnon descubrió podría ser parte de un programa secreto llamado Solar Warden. Sería una flota altamente cualificada que opera en el espacio y usa tecnología antigravedad. I surmise that an off-planet sort of space marines is being formed, and a lot of the government, space command stuff. It's all about space dominance. And it is, the final frontier. So I think it's natural for them to want to control space and be developing a space going forward in secret. De ser cierto, el descubrimiento por McKinnon de una flota espacial estadounidense avanzada cambiaría la percepción pública sobre los ovnis y el programa espacial americano. Hay informes sobre el Solar Warden que confirman la existencia de 8 ovnis con forma de cigarro, más grandes que 2 campos de fútbol y 43 naves exploradoras. Lo que él vio constituye, al menos según algunas opiniones, otra prueba que confirma la existencia de un programa espacial secreto. ¿Podría Estados Unidos realmente tener una flota espacial secreta en órbita? Y si fuera así, ¿sería el Solar Warden parte de un programa de armamento espacial secreto más grande? ¿Uno capaz de dominar el espacio y protegernos de amenazas extraterrestres? Sea como sea, siempre hay consecuencias cuando aparece un fallo importante de seguridad. En marzo de 2002, McKinnon fue arrestado por piratear los ordenadores de la NASA y el Pentágono, y fue considerado el mayor hacker militar de todos los tiempos. I've made full and frank admissions all the way down to police interviews, but yes, I did obtain unauthorized access to these systems. Admite haber pirateado los ordenadores, no lo niega, pero no con la intención de violar la seguridad nacional, sino de reunir información sobre ovnis. Durante 10 años, Gary McKinnon se enfrentó a la extradición y al enjuiciamiento en Estados Unidos por romper la seguridad nacional. Finalmente los cargos fueron retirados. Pero lo que McKinnon descubrió sugiere que la NASA no solo tiene pruebas de una actividad ovni, sino también de la existencia de un programa secreto de armas espaciales muy sofisticado. Pero sin una confirmación por parte del gobierno, los hallazgos de McKinnon tenían poca validez. Secretismo, discreción, magistrales encubrimientos. En el mundo del fenómeno ovni,
Muchos creen que las operaciones secretas del gobierno están dirigidas a silenciar a creyentes y testigos. Estos son solo los casos que conocemos, los que tuvieron valor de presentarse, pero ¿y los que nunca escuchamos? Y esos testigos que no se atreven a contar su experiencia. Todos los caminos nos llevan a Roswell. Este proceso de negación. Su misión no era explicar los avistamientos ovni, era negarlos. Y a veces de intimidación. Lo que quieren es que el público se ocupe de sus propios asuntos y no pregunte sobre los ovnis. Nos lleva a la conclusión de que tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cuándo será revelada finalmente la verdad?